Bueno, pues habíamos visto el tema de intersecciones. Hay otro tema importante que es incidencias, ¿no? Imagínate que tienes un plano y quieres saber si un punto pertenece al plano, ¿no? Imagínate este plano, ¿sabes cómo se llama? Sí. Plano oblicuo, ¿no? Entonces queda definido por sus dos trazas, que son estas dos. Ya sabes que las trazas son las intersecciones de un plano con los dos planos de proyección, ¿no? Y te pueden decir si un punto pertenece a un plano. Lógicamente, si te dan solo la proyección de un punto, no está definido, pero si te dicen, por ejemplo, que el punto A su 2 debe estar en ese plano, a ti se te ocurre cómo hacer que esté en ese plano. Sabes que tiene que estar, como tiene esta proyección, por aquí estaría la otra proyección sobre esta línea, ¿no? Una recta de punto. Bueno, pues lo que puedes hacer es una recta que pase por esa proyección, por ejemplo, una recta que pertenezca al plano, entonces ya estaríamos en un ejercicio de incidencia. Pues podría ser una recta, por ejemplo, que fuera paralela a esta y que pasara por este punto, por donde pasa el boli, ¿no? Esta recta pertenece al plano. Entonces bajamos este punto y obtenemos la proyección del punto que está en la traza. Sería entonces esta línea, la del boli, y ves que esta línea es paralela a esta, para que pertenezca al plano, ¿no? Entonces ya hacemos una paralela a esa traza, y ahora es cuando podemos bajar esta proyección y tener aquí la proyección horizontal. Ahora sabemos que este punto pertenece al plano, ¿vale? Entonces, un punto pertenece a un plano si pertenece a una recta del plano, ¿de acuerdo? Bueno, otro ejemplo. Imagínate que a lo mejor el plano que te dan es este. Y te dicen, bueno, un punto perteneciente a este plano, pero definido por cierta cota y cierto alejamiento, ¿no? Bueno, necesariamente en este plano, tú sabes qué tipo de plano es, ¿cómo se llama? El paralelo a la línea de tierra. Bien. Vale, pues lo puedes representar en un perfil para que quede más claro. Tienes aquí la línea de intersección y sabes que es una traza que viene por aquí, ¿no? Bueno, entonces, tú sabes que una recta pertenece a un plano, es otra de las condiciones, ahora para rectas, si las trazas de la recta están en las trazas del plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta línea roja que está aquí pertenece a este plano, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa por este punto y estos son puntos de las trazas del plano, ¿no? Entonces, la línea esta pertenece. Entonces, cualquier punto que esté en esta recta, por ejemplo este, necesariamente también va a pertenecer al plano, por lo que vimos antes, ¿no? O sea que A1, A2 pertenece a ese plano, ¿vale? Bueno, tenemos entonces ya cuando un punto. Ahora bien, te pueden decir que ese punto pues tenga ciertas condiciones, por ejemplo, que tenga cierta cota. Cota ya sabes que es la altura del punto, ¿no? Imagínate que te dicen, no, tiene que tener esta cota. Entonces, estando el punto donde sea, ¿no? O sea que la cota es esta altura, ¿no? Vale. Bueno, pues para que tenga esta cota, aquí parece que está indefinido saber su altura, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que podemos saber esa cota? Pues haciendo un perfil, ¿no? Entonces, si ahora represento el perfil, entonces el perfil del plano, vengo hasta aquí. Te diría que siempre, si puedes, pues haz la maqueta y así lo vas a ver todo bien, ¿no? Tienes la tercera proyección, dibujamos entonces. ¿Dónde puse? Ahí. Bueno, pues fíjate que este punto viene a parar aquí, o sea que sería lo mismo hacer este giro, ¿no? Vale, entonces fíjate que cae aquí. Vale. Entonces esta es la tercera traza del plano, ¿no? Si esto le llamas alfa 1, alfa 2, bueno, le llamáis H sub alfa, etc. Y alfa 3, ¿no? Ahora ya podrías colocar aquí ese punto con esa cota, ¿no? Pero no tienes más que venir aquí, coger esta cota, colocarla aquí y hacer aquí una línea paralela a la línea de tierra. Bueno, la línea de tierra no es esa, sino que es esta, ¿no? Digamos que es una paralela a esta línea y fíjate que corta aquí. Ahora ya sabes que ese punto necesariamente, pues cualquier punto que tenga aquí la proyección, por ejemplo esto, y bajamos esto aquí, este punto, el punto P1, P2, efectivamente tiene esa cota, que era lo que nos pedían, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo ves ahí en el perfil, ¿no? Este tipo de planos normalmente necesitas siempre representar en el perfil, ¿vale? Bueno, tenemos entonces la planta, el alzado y el perfil de ese punto, y sabemos que tiene esa altura. También te podrían pedir el alejamiento. El alejamiento es la distancia esta, ¿no? Pero bueno, sería el mismo caso, ¿no?
Bueno, ya sabes cuándo un punto pertenece a un plano, si pertenece a la recta del plano, cuándo una recta pertenece a un plano, si las trazas de la recta están en las trazas del plano, ¿vale? Bueno, más ejercicios de incidencia. Si por ejemplo tienes un plano, vamos a poner por ejemplo este plano, sabes cómo se llama, tiene esta traza perpendicular, alfas 1, y esta oblicua, ¿no? Sí, es perpendicular al... Bien, tiene el nombre de proyectante vertical porque se proyecta ortogonalmente contra el vertical, o tiene el nombre también de plano de canto, ¿vale? Entonces sería este plano, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, te pueden pedir una recta de este plano que cumpla cierta condición, pues por ejemplo que sea paralela a este plano, ¿no? Entonces, una recta es paralela a un plano si existe en ese plano una recta paralela a ella. Por ejemplo, esta línea de aquí es una línea que pertenece a este plano, ¿no? Y tiene esta proyección a su 2 y esta proyección a su 1, ¿no? Vale. ¿Me entiendes? Que sí. Es una línea de ese plano, ¿no? Con estas dos proyecciones. Bueno, pero esa línea no se puede meter aquí, ¿no? Es imposible de meter, porque en realidad todas las rectas de este plano, o sea, cualquier línea que sea paralela a esta, que tiene esta dirección, pues no la puedes meter ahí, ¿no? No la puedes meter en este plano, pero este plano viene más hacia abajo, ¿no? Entonces, si te dicen, haz una línea que sea paralela a este plano y que esté contenida en este plano. Bueno, pues no te queda otra que imaginar un plano que pase por aquí, paralelo a este. Entonces, un plano paralelo a este podría ser un plano como este, que llamamos, vamos a llamar alfa. Bueno, alfa es este, beta 1 y beta 2, pues lógicamente tiene la traza en infinito, ¿no? Sería este plano, ¿no? ¿Sabes cómo se llama? Un plano frontal, ¿vale? Entonces, este plano frontal corta en este punto y tiene esta proyección y tiene esta proyección. Ahora esta sí que es una línea, vamos a poner en otro color, esta línea sí que pertenece a este plano, tiene estas dos proyecciones, a su 1, a su 2, y al mismo tiempo que pertenece a este plano proyectante vertical, también tiene otra condición y es que es paralela a este plano. ¿Por qué? Porque existe una línea que es paralela, esta misma, en este plano, y por tanto eso quiere decir que esta recta es paralela a ese plano, ¿vale? O sea que podemos juntar varias condiciones. Aquí la condición de ser paralela a un plano y de pasar por otro, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues hacer un plano paralelo a este plano, ¿no? Entonces, donde corta al plano anterior, que es en esta recta, la que marca el bolígrafo, me define entonces a ella, pues esa línea que es paralela a este plano y que al mismo tiempo pertenece a este plano, ¿vale? Ahora, si yo, por ejemplo, te doy este plano, un plano definido por, vamos a hacerlo así, porque aquí lo ves mejor. Entonces dibujo, por ejemplo, la línea de tierra y te digo, haz una recta que pase por este plano y una paralela y una perpendicular, por ejemplo, ¿vale? Entonces el plano va a venir, tiene aquí una traza alfa 1, tiene aquí otra traza alfa 2. ¿Se te ocurre qué plano es? En principio está indefinido porque tiene las dos trazas que pasan por la línea de tierra, ¿no? O sea que sería este plano, pasa alfa 1 y alfa 2 por la línea de tierra, pero realmente no sabemos qué orientación tiene, ¿no? Claro. ¿Y sabes cómo se llama? No. Bueno, pues sería un plano paralelo a la línea de tierra. No, realmente es un plano paralelo a la línea de tierra, pero no tiene ese nombre. Estaba diciendo paralelo a, es un plano que pasa por la línea de tierra, se llama así, ¿vale? Plano que pasa por la línea de tierra, ¿no? Realmente también es paralelo o incidente, en este caso es incidente, ¿no? El caso particular del plano paralelo que pasa por ahí es un plano que pasa por la línea de tierra, ¿no? Entonces fíjate que nos deben dar la traza tercera, ¿no? Sí. Bueno, pues la traza tercera ya la marco aquí con un ángulo cualquiera. Si pasara a 45 grados sería el plano primer bisector. Vamos a hacerlo con un ángulo cualquiera. Entonces imaginamos 40 grados, ¿no? Ese es el ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos dicen un plano, una recta que pertenezca a este plano, decíamos, es un plano que pasa por la línea de tierra, este plano, ¿no? Y una paralela y una perpendicular, ¿vale?
Entonces, fíjate que una paralela, lo primero que hacemos es la que pasa por el plano. Entonces, como una recta pertenece a un plano, si las trazas están en las trazas del plano, pues voy a poner aquí esta traza. Lógicamente es una línea que pasa por aquí, pero en principio eso no nos define gran cosa, porque es un punto, ¿no? Aunque tenga ahí dos trazas, ¿no? Ahora bien, si cojo aquí otro punto de esta traza, pues sí que va a pasar por el plano, ¿no? Entonces cojo ese punto, vamos a ponerlo aquí, y ahora ya sé que esta línea sí que pasa por el plano, ¿no? Porque pasa por estos dos puntos, ¿no? Entonces proyecto aquí este punto, y entonces tenemos que esta es la proyección horizontal de la recta, voy a llamarla A1, ¿no? Fíjate que viene desde este punto hasta este, ¿no? Ahora proyecto este punto aquí, y entonces tengo esta otra línea, A2 es la otra proyección, ¿no? Tenemos la línea, viene de aquí, aquí tiene esa proyección, tiene esta, y la tercera, ¿dónde estaría? Pues coincidente aquí, ¿no? ¿La veis? O sea, como viene de aquí a aquí, pues se proyecta según esta línea coincidente con la traza, ¿no? Yo veo todo, pero la proyección esta no la... Sí, pues mira, lo hacemos en 3D y ya está. O sea, pasa por aquí, pasa por este punto, a ver que esto se cae, pasa por este punto y pasa por este punto. Sí. La línea la ves, ¿no? Sí. Bueno, pues si pasa por estos dos puntos, necesariamente al ponerla así en proyección ortogonal, ¿no? Como este punto se proyecta aquí y este punto ya lo tenemos, solo hay que unir esos dos puntos, ¿no? ¿Lo ves? Claro, sí, sí, ahora sí. Y ahora si lo ponemos así, pues pasa por este punto y este punto tiene su proyección ahí, esa es la tercera proyección, ¿no? Coincidente ahí, a ver dónde tengo el boli rojo, coincidente aquí con esto, ¿no? O sea que esto será A3. Vale, lo ves, ¿no? Sí. Esas son las tres proyecciones de la línea. Entonces, si te piden una paralela, una línea paralela es la que tiene las tres proyecciones paralelas. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una proyección paralela, B2, aquí tenemos una paralela, B1, y por último aquí, pues puede ser coincidente, las que tienen las proyecciones paralelas o coincidente. Entonces, esta línea, como va a ser paralela a esta y pasa por este plano, tiene esta proyección coincidente. Porque una recta queda definida por sus proyecciones, ¿vale? Mientras que un plano por las trazas, ¿vale? Bueno, pues tenemos que esa línea, a ver, puse aquí 3B3, esa línea es paralela a la línea anterior, ¿vale? Ya tenemos el primer dato. Bueno, tenemos el segundo, una línea que pasa por el plano, una línea paralela, o sea que B es paralela a A, una línea que pasa por el plano, vamos a ponerla en rojo, A pertenece al plano alfa, vamos a nombrar el plano alfa 1, alfa 2, y ahora nos decían una perpendicular, ¿vale? Una línea perpendicular a esta. Bueno, entonces tenemos un teorema, si una recta es perpendicular a un plano, lo es a todas las del plano, ¿vale? Imagínate este bolígrafo, ¿no? Es perpendicular al papel, bueno, pues todos los bolígrafos que están en el papel son perpendiculares a él, ¿vale? Pues entonces hacemos un plano perpendicular. ¿Y cuándo un plano es perpendicular a una recta? Cuando tiene las dos proyecciones, las dos trazas, quiero decir, perpendiculares. Entonces este plano tiene esta traza perpendicular y esta traza perpendicular. Bueno, por lo tanto, este plano que viene por aquí es perpendicular a la recta, ¿vale? O sea que ya tenemos un plano que es perpendicular, vamos a llamarlo Φ1, Φ2. Un plano que es perpendicular a la recta roja. Entonces cualquier recta de ese plano ya va a ser perpendicular a ella, ¿no? Por lo que decíamos, cualquier recta del plano es perpendicular a la recta. Entonces ya puedo trazar la línea. Cualquier línea de este plano, cuando una línea pertenece al plano, tenemos por aquí las trazas del plano. Entonces cogemos aquí, por ejemplo, un punto y aquí otro, bajamos una vertical, hacemos una vertical y esta línea pertenece al plano. Por lo tanto, aunque no lo parezca, y así sería imposible de comprobar, la línea E2, E1 es perpendicular a la línea A, ¿vale? O sea que ya tenemos una línea perpendicular a... Bueno, era lo que nos pedían, ¿no? Tenemos por un lado un ejercicio de incidencia, otro de paralelismo, otro de perpendicularidad, ¿vale?